Buenas noches, hermanos, nuevamente aquí bienvenidos a su página Laicos Católicos Defendiendo su Fe. El día de hoy comenzamos la catequesis con Lupita Reyes, que es la que nos está dando la catequesis, haciendo ese gran favor. Y pues empezamos con la catequesis de la confirmación, ¿verdad, Lupita? El sacramento de la confirmación. Un sacramento muy importante porque es uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Vamos a hacer una oración poniéndonos en manos de Dios y de mi Madre Santísima, que nos acompañe ella como primera misionera que fue en el mundo. Entonces, que igualmente sea nuestra misionera siempre con nosotros, que nos acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Comenzamos. Bueno, hermanos, pues muchas gracias a los que nos están siguiendo aquí dentro de la página de Laicos Católicos. Pues como siempre, la idea es de difundir el Evangelio y de pues compartir lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha enseñado a través de su iglesia, pues para ir construyendo, ser parte de esa construcción de la iglesia, ¿verdad? Porque todos somos parte de la iglesia, exactamente. Todos entonces somos iglesia por el bautismo. Por el bautismo. Entonces, pues tenemos que trabajar para el Señor, ¿va? Entonces, pues, sin más preámbulo, Lupita, es tu tema y tú me dices en qué te apoyo y ánimo. En esta noche vamos a ver el sacramento de la confirmación. Uno también de los sacramentos, nada menos importante que todos los demás. Todos son importantes para la vida. Entonces vamos a empezar. La confirmación nos da el Espíritu Santo. Recordemos que por el bautismo ya recibimos la confirmación, volvemos a recibir el Espíritu Santo y por eso se dice confirmación, confirmar lo que recibimos. El Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, la confirmación es un sacramento, un encuentro especial con Cristo. Se administra usando el óleo del Santo Crisma, usado para confirmaciones, bautizos, consagración de altares, de iglesias y para más usos que se le tienen que dar en lo que es la iglesia. Está compuesto por aceite de olivo y un bálsamo que representa la fortaleza de Dios, que Él nos va a dar esa fuerza para salir adelante en la vida y en todos nuestros problemas que tengamos en la vida. Los sacramentos se reciben una sola vez en la vida, los sacramentos de iniciación cristiana. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? El bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Esos son los sacramentos que se reciben una sola vez en la vida. Estos sacramentos marcan al cristiano con un sello indeleble que no se quita, que no se borra. El bautismo y la confirmación le convierten para siempre al ser humano como hijo
El bautismo y la confirmación y el orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental. ¿Qué es un carácter? Es la marca espiritual indeleble que no se borra, o un sello, como ustedes mejor entenderlo, una marca o un sello que se pone en el bautismo. Recordemos que fue en el pecho y en la coronilla. La confirmación va a ser en la frente, ¿verdad? Del que se va a confirmar, por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de estados y funciones diversas. ¿Por qué estados? Porque depende en qué estado estés tú de gracia y también para funciones diversas en la iglesia. ¿Qué digas? No, sí, Lupita. ¿Qué opinas tú de esto? Me gustó y me salió la duda por qué es en la frente en el caso del sacramento de la confirmación. Y bueno, en la coronilla y es en el bautismo. Es en el bautismo, pero en la confirmación nada más. En la confirmación es en la frente. ¿Por qué? Porque ya tenemos más uso de razón que un bebé cuando se confirma. Y porque la señal de que allí tú piensas, de que allí tú razonas, de que allí tú ya puedes decidir por ti mismo. Yo hago esto por el pensamiento, ¿verdad? Aquí es donde tomamos la fe, pero ya como con toda la mentalidad, la conciencia del sacramento. En el bautismo, pues nuestros padres nos llevaron, ¿verdad? El día de hoy, ahora vengo a confirmar lo que ya en un momento tomé. Espíritu Santo que se me dio en el bautismo. Pero ahora sí, ya por convicción, yo quiero recibirlo. Sí. Mis padres me lo dieron en el bautismo y yo tenía derecho a recibirlo en el bautismo, pero ahora yo ya crecí y ya quiero hacerlo por convicción, ¿verdad? Sí. Los 7 sacramentos tienen un rito externo propio que lo distingue de los demás y al mismo tiempo significa un don especial de gracia que el sacramento para la vida espiritual del individuo y de la comunidad eclesial. ¿Quién es la comunidad eclesial? Todos los que formamos la iglesia. Somos la comunidad eclesial o la comunidad de la iglesia. La gracia especial y propia del sacramento de la confirmación es el don que hace Jesús al confirmado del Espíritu Santo. En muchas ocasiones en el Evangelio, Jesucristo habla del Espíritu Santo como el don vivo y personal. Vamos a ver unas citas bíblicas. Tu Biblia, pueden poner atención. Ahorita se las voy a decir para que ustedes las busquen y si no tomen nota y ustedes ya después con más pueden estarlas leyendo. Todo en estas citas va a hablar siempre del Espíritu Santo porque es el sacramento que estamos viendo. Hechos 1:8. Hechos de los Apóstoles, capítulo, versículo 8. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Samaria y hasta los extremos de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo está diciendo que seamos testigos de Cristo. Por eso Él nos está dando la fuerza de su Espíritu. Nos está iluminando con su luz para mandarnos a proclamar su palabra, a enseñarla a quien no la conoce, a quien no conoce nada de Cristo. Y por eso nos está dando la fuerza. También, Hechos, capítulo 2, 1 al 4. Del 1 al 4.
La perícopa es el día de Pentecostés, ¿verdad? O Sí. el título de este pasaje, vamos a decirlo, ¿verdad? Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento impetuoso, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu los movía a expresarse. Palabra de Dios. Les vamos a estar dando unas citas bíblicas, no se las vamos a poder leer por el momento todas, porque algunas están un poco más largas. Tomen nota y ustedes corroboren ustedes en su casa con la Biblia. La otra es Hechos 8, 15, 17. Hechos 8, 15, 15 al 17. 8. Estos bajaron y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Sobre ninguno de ellos. Solo habían recibido el bautismo en el nombre de Jesús, el Señor. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo todas las citas siempre van a estar muy unidas al Espíritu Santo, porque es el tema que estamos viendo, el Espíritu Santo en sí, ¿verdad? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el amor eterno que procede del Hijo. La Sagrada Escritura, la tradición de la Iglesia y la liturgia de la Iglesia dan al Espíritu Santo distintos nombres. Fíjense bien con qué nombres al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ustedes en alguna ocasión pueden ustedes oír nombrar ese nombre y no van a saber qué es, ¿verdad? Se los voy a decir. Los distintos nombres son como amor, Espíritu Paráclito, Espíritu Consolador, Espíritu Creador, Virtud del Altísimo, Espíritu del Alma, Fuego, Fuente Viva, Dador de dones, Luz de los corazones. El Espíritu Santo está presente a lo largo de toda la historia de nuestra salvación. Cristo lo envía a los que ha redimido y limpiado del pecado con su pasión y muerte. El Espíritu Santo es que el resucitado hace a todos nosotros sus hermanos. El libro de los Hechos de los Apóstoles 1, del 5 al 8. Del 5 al 8. Dice, los Apóstoles capítulo 1 versículos del 5 al 8. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que lo acompañaban le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer ahora el reino de Israel? Él les dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su autoridad. Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Fíjense cómo se nos vuelve a repetir ser testigos de Cristo. Más al final les voy a decir cómo somos testigos de Cristo, porque ustedes como van a estar escuchando la palabra testigos frecuentemente, ¿qué? ¿Cómo es eso de ser testigos? O vayan a creer que somos testigos de Jehová. No, así estamos bien. En el capítulo 2 también. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versículo al 4.
Al llegar el día de Pentecostés. Espérame, vamos a hacer un paréntesis. Sí. Pentecostés, una palabra que quizá ustedes la han escuchado muchas veces. Pentecostés, y ustedes dirán, pues saben, vamos a la iglesia y se dice, el padre dice, las confirmaciones van a ser el día de Pentecostés. Ustedes dirán, pues ¿sabe qué será Pentecostés? Pues el padre dijo que va a hacer las confirmaciones el día de Pentecostés. Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, pero Pentecostés en sí la palabra significa 50 días después. Ustedes se preguntarán, ¿50 días después de qué? Después de que Jesús resucita. Después cuenten 50 días después de que Él resucita y entonces es la venida de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Yo les quería hacer esa aclaración porque yo me encuentro a veces con personas que dicen, pues que Pentecostés, pero como dicen, ¿sabe qué será? ¿Quién sabe qué? ¿Sabe qué será? Pero ahora por eso les digo lo que significa Pentecostés, 50 días después. Ahora sí, continúa. Del 1 al 4, ¿verdad? Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de tiempo impetuoso y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se repartían y se posaban. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas según el Espíritu los movía a expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Comienza a habitar en un templo santo preparado por Cristo, la Iglesia. Cada bautizado tiene su Pentecostés ese día de su confirmación. Vuelve a hacerse Pentecostés de nuevo presente, igual que en el bautismo. Fíjense cómo van muy unidos la confirmación con el bautismo, ¿verdad? Fuera una continuación del bautismo, es la confirmación. El bautizado le trae la riqueza de al bautizado le trae la riqueza de sus dones. Los dones son cualidades que el Espíritu Santo crea en nuestra alma y son 7. 7 son los dones que el Espíritu Santo nos regala el día de nuestra confirmación. Se los voy a enumerar y vamos a ver con cita bíblica. El don de la sabiduría nos comunica el gusto por las cosas de Dios. Mateo 10, 19, 20. Mateo 19, 20 es respecto al don de sabiduría. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo hablarán, ni de qué dirán. Dios mismo les seguirá en ese momento les sugerirá en ese momento lo que tienen que decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu del Padre hablará a través de ustedes. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Don del entendimiento. Isaías y Jeremías. Jeremías 24, 7. Más adelante. Isaías, Jeremías, ¿qué? Jeremías 24, 7. 23. El don del entendimiento, para que lo vayan apuntando. Entendimiento, de acuerdo. Dice que es Jeremías 24, 7. El conocimiento profundo de la fe. Les daré inteligencia para que reconozcan que yo soy el Señor.
Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ellos se convertirán a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Don de ciencia. ¿Cuál es? No, es Primera de Corintios Ajá. 12, del 1 al 3. Corintios 12. Del 1 al 3. Ese don nos enseña la recta apreciación de las cosas terrenas. El don de ciencia, ¿verdad? Sí. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Dice, en cuanto a los dones del Espíritu, no quiero, hermanos, que sigan en la ignorancia. Como saben, cuando no eran cristianos se dejaban arrastrar ciegamente por los ídolos mudos. Que sepan que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús, como tampoco nadie puede decir, es Señor, si no está movido por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso dice que nos enseña la recta apreciación terrenas. Por eso mismo es ese don, el de ciencia. Don de consejo. Nos ayuda a formar un juicio sensato acerca de las cosas de la vida cristiana. Isaías 11, 3 al 4. 11. Del 3 al 4. Isaías 11 del 3 al 4. Lo inspirará el temor del Señor. No juzgará por apariencias, ni entendiendo a rumores. Juzgará con justicia a los indefensos, a los pobres del país con rectitud. Herirá al violento con la vara de su boca, con el soplo de su malvado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo el don de piedad es la misma cita bíblica que se les dio hace rato de Corintios 12, 1, Primera de Corintios. Esa ya la habían escrito anteriormente con el don de ciencia. ¿Lo repito? Sí, en el don de piedad dice que nos relaciona con Dios como Padre. Del 1 al 3. No quiero, hermanos, que sigan en la ignorancia. Como saben, cuando no eran cristianos, se dejaban arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso quiero que sepan que nadie que hable movido por el Espíritu de Dios puede decir, maldito sea Jesús, como tampoco nadie puede decir, Jesús es el Señor, si no está movido por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por eso dice que el don de piedad nos relaciona con Dios como Padre. Don de temor de Dios, ese es el número 6. El temor de ofender a Dios, la manifestación más delicada del amor. Al mismo tiempo nos impulsa a huir del pecado. Vamos a buscar la cita. Isaías 11, 12. Ok, Isaías 11, 12. Dice así, levantará ante las naciones y reunirá a los dispersos de Israel, congregará a los desperdigados de Judá de los extremos de la tierra. Hasta ahí, palabra de Dios. El don de fortaleza. Fortaleza. Va a ser Apocalipsis 2:10. 2:10. Vamos a ver qué nos dice el don de fortaleza.
impulsa al apostolado con entusiasmo y decisión, y nos da la capacidad para superar el desaliento, la incomprensión, la crítica abierta que pudiera malograr nuestro trabajo en bien de Cristo. En los demás se nos da la fuerza necesaria para ser testigos, soldados y apóstoles de Cristo. El redimido se forma como hijo de Dios. Enviado. Recuerden que apóstol significa enviado. La cita es Apocalipsis 2:10. Que no te acobarden los padecimientos que te... Es verdad que el diablo va a meter en la cárcel a algunos de ustedes para ponerlos a prueba. Pero el sufrimiento durará poco tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con este don de fortaleza terminamos. Son 7 dones los del Espíritu Santo. Dice, ¿qué diferencia hay entre bautismo y la confirmación? El bautismo nos da la fe y la confirmación es el sacramento que nos da el Espíritu Santo con sus dones para hacernos fuertes en la fe y responsables en la iglesia. La confirmación nos hace iglesia. ¿Por qué nos hace iglesia? Porque ya formamos parte de la iglesia por el bautismo. Entonces, reafirma el que somos iglesia. El cuerpo místico de Cristo. Con la confirmación, somos llamados a vivir como miembros responsables y adultos. Misión del Espíritu Santo es hacernos creer, madurar como auténticos hijos de Dios en la comunidad eclesial. Crecer y madurar como auténticos hijos de Dios en la iglesia. La acción divina se extiende a todas las almas por la gracia. Renueva, anima, dirige, defiende, perfecciona, madura la vida espiritual de los miembros del cuerpo. La misión del Espíritu Santo en la Iglesia queda resumida maravillosamente en el Concilio Vaticano II, que es el último que ha habido. Fue en 1965. El segundo concilio se puede decir, les voy a decir con las palabras que nos entendamos. Lo empezó el Papa Juan XXIII y concluyó el Papa Paulo, el Concilio Vaticano II. Con el Espíritu Santo construimos el reino de Dios en el mundo. Construimos nuestra vida, nuestra familia, nuestra parroquia y la Iglesia Universal. Con el Espíritu Santo vencemos el mal, vencemos las tentaciones de Satanás, vencemos las seducciones del mundo. Fíjense, nosotros podemos, ahora sí que, lograr con el Espíritu Santo. Fíjense cómo es tan importante el que estemos confirmados. No nada más falta, a mi niño le falta la confirmación, pero a ver cuándo, cuando pueda, cuando tenga tiempo, cuando tenga para fiesta. No les importa lo del mundo, importa lo que debe de ser, lo espiritual, lo
maravilloso que es Dios se hace presente en la vida de cada bautizado, de cada hijo de Él, que por su amor murió en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre por el amor a toda la humanidad. La misión del Espíritu Santo es hacernos crecer y madurar como auténticos hijos de Dios en la iglesia. La acción divina se extiende a todas las almas por la gracia. Ya les había dicho, madura la vida espiritual de los miembros del cuerpo místico de Cristo. La misión del Espíritu Santo en la iglesia queda resumida maravillosamente, ya también les comenté, en el Concilio Vaticano II. Es una reunión, eso es lo que es un concilio. Que no saben qué es un concilio, les voy a definir así a grandes rasgos lo que es un concilio. Es una reunión o asamblea de obispos, cardenales, ¿verdad?, que se reúnen en el Vaticano con el Santo Padre para platicar diversas situaciones de la iglesia y sacar un fruto bueno para la iglesia y para todos los que formamos la iglesia, ¿verdad? Y otros eclesiásticos, efectuada por la Iglesia Católica para deliberar o decidir sobre materias doctrinales y de disciplina. Los más importantes son los llamados concilios ecuménicos. Que son de todo el mundo. Vienen los obispos de todo el mundo por este ecuménico, ¿verdad? Sí. Hay una pausita, tantito, Lupita. Mira, quiero mandar saludos a Rocío Piña, Carlos Javier Sánchez, que nos está viendo, y a Chapis Piña. Y Chio Piña, mi madre dice que si podemos repetir los dones del Espíritu Santo. Los voy a repetir, son sabiduría, ciencia, consejo, piedad, temor y fortaleza. Son 7. 7 dones los que da el Espíritu Santo al recibir la confirmación. Otros son los Okay. los he dicho. La unción con el Santo Crisma va unido al nombre de cristiano, que significa ungido. La materia de este sacramento es el Santo Crisma, como ya les había dicho. El Santo Crisma que es consagrado por el obispo el Jueves Santo. Es cuando se consagra los catecúmenos, se los vuelvo a repetir, que se consagra el Jueves Santo en catedral, que es para el bautismo. El óleo de el Santo Crisma, que es el que es para la confirmación, para el orden sacerdotal, el bautismo también. Y para cuando se consagran altares, se consagra la iglesia, cuando se bendice también cáliz, todo eso. Para más... Por ejemplo, si va un sacerdote a mi trabajo porque va a celebrar la misa dentro de mi lugar de trabajo, ¿hay en ese altar o no? ¿O es consagrarlo porque, en uno ya fijo? No, es consagrarlo en uno fijo, no se puede. Okay. Y tiene que ser de piedra. Sí, tiene sus requisitos, ¿verdad? Para hacer una consagración. Ok. Vencemos las inclinaciones malas de nuestra naturaleza herida por el pecado. El nombre de confirmación sugiere que este sacramento al mismo tiempo confirma el bautismo. Una segunda unción hecha por el Espíritu en la... Fíjense como les vuelvo a repetir, se ungía en la frente. La unción, simbolismo bíblico y antiguo de el aceite, signo de abundancia y alegría. Purifica. La unción antes y después del baño. ¿Por qué antes y después del baño? Aquí volvemos otra vez a la parte de atrás de lo que es el bautismo. En el bautismo recuerden que se unge antes del baño.
O sea, antes del bautismo se unge con el óleo de los catecúmenos u óleo santo. Y después en la coronilla con el santo crisma. En la confirmación se unge. Ungir significa untar, ¿verdad? La unción del santo crisma después del bautismo es el signo de una consagración. El confirmado también recibe la marca, como se los vuelvo a repetir, es el sello, es el símbolo de la persona, signo de autoridad y sello de su Señor. A ver, me escribí acá y acá. Ya vamos a terminar. La confirmación perfecciona la gracia bautismal. Es el sacramento que da el Espíritu Santo. Enraizarnos más profundamente en la filiación divina. Como nosotros vamos a ser como una planta. Un ejemplo, una raíz no sirve, se seca. La verán un día bien, pero se va a secar. Así somos nosotros. La confirmación nos sirve para enraizarnos en la tierra que estamos viviendo para dar un fruto. Cuando somos bautizados, Dios nos pone esa gracia por sus óleos, por su Espíritu Santo, por todos los signos que hay en el bautismo, como ya se los repetí. Pero en la confirmación nos enraiza con ese nuevo ungida de óleo. Nos da la fuerza, siendo el bautismo, que fue la semilla que se sembró en un cristiano, siga produciendo fruto. Por eso se dice que es una filiación divina y nos enraiza, nos perfecciona más para el amor hacia Dios y hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos. Estaba más o menos pensando o meditando en lo que hace el bautismo. Nos llega el Espíritu Santo y con la confirmación ya nos llega la abundancia, ¿verdad? La abundancia. Se me figura como cuando empezamos a abrir una llave, ¿no? Abrimos poquito la llave en el bautismo, abrimos poquito y se va derramando. Le abrimos toda la llave y es cuando sale el chorro en potencia, ¿verdad? Sí. Miren, les decía, Dios en ese sacramento y en su palabra nos dice que nos hace testigos de Él. ¿De qué forma somos testigos? Ahorita les voy a dar una definición de cómo somos testigos de Cristo. No como los hermanos separados que ellos son testigos. A decir cómo somos nosotros testigos por la confirmación, ¿verdad? Somos testigos de Cristo por vivir el Evangelio de Cristo, hacer vida en muchos. Vivir el Evangelio. Nosotros tenemos la obligación como bautizados estudiar, preparar y decirles a los que no saben, a los que no conocen, porque es hasta una obra de misericordia, enseñar al que no sabe, ¿verdad? Otra forma de ser testigos de Cristo es rezar. Si somos testigos de Cristo, debemos orar y hablar con Él. Aquí hago una pausa. ¿Cuántas veces nosotros estamos peor que? ¿Por qué les digo yo esto? Habemos personas que quizá nos acostamos, nos encomendamos a Dios, nos persignamos, hacemos una oración a levantarnos igual, pero habrá personas que no. Entonces dice, reza,
debemos de orar, rezar, darle gracias a Dios por lo recibido, por lo que nos dará ese día, ¿verdad? Por todo tenemos que darle gracias, por la salud de nuestros padres, de nuestro esposo, de nuestros hijos, completo, quizá entera. Y ahorita con esta situación debemos de pedir mucho a Dios, rogar a Dios por el momento tan difícil que estamos viviendo todo el mundo, no nada más aquí en México, ¿verdad? Entonces por eso dice orar y hablar con Él. ¿Con quién puedes hablar? Un amigo que tengas tú tan fiel y tan cercano a ti como lo es Él, ¿verdad? El mundo debe de entender que hablamos con Cristo porque está vivo, no ha muerto. Recordemos que Él no ha muerto porque Él resucitó. Si Él hubiera muerto y no hubiera resucitado, allí había quedado, en la sepultura. Y sin embargo, el Padre no permitió que quedara en la sepultura. El Padre dijo que resucitaría al tercer día, ¿verdad? Y es como lo hemos visto. El mundo debe entender que hablamos con Cristo porque está vivo, no ha muerto, porque Él es más fuerte que la muerte. La oración es testimonio de nuestra fe en la resurrección. Comulga. Bien, otro punto de ser testigos de Cristo. La misa diaria es una buena forma de testificar que Cristo vive delante de los hombres, que mis compañeros de trabajo, que en la escuela, que con los amigos, que comulgo cada día porque creo en Cristo presente en la Eucaristía. Yo sé que hay situaciones que a veces no se puede comulgar diario, pero sí, en cuanto ustedes puedan hacer esa oración de ir a la iglesia, de hablar con Él, de cómo háganlo, acérquense a Dios. Recuerden que el alma necesita alimentarse, así como el cuerpo necesita comer para sentir fuerzas para el trabajo, también ser apóstol, otro puntito de ser testigos de Cristo. Ser apóstol entre mis hermanos, entre los que Dios me pone en el camino. Es del camino verdadero. ¿Cuál es el camino verdadero? Jesús. Cristo. Jesucristo es el camino verdadero, ¿verdad? Que lleva a la salvación. El enamorado desea comunicar su gozo y por lo tanto ha de comunicar al mundo su amor. ¿Cuál es el gozo de un bautizado? La salud, los amigos, el gozo, la Eucaristía, el estar cerca de Dios, el como tu amigo. No tengas tú el temor de, ay no, si yo le digo esto que me pasa, no, con toda confianza, háblalo. Es tu amigo más fiel. No hay amigo tan fiel como lo es Él. Recuerden esto. Número 5, ser mariano. Fíjense bien cómo la Santísima Virgen se hizo presente en la vida siempre de Jesús y se tiene que hacer presente siempre en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque es nuestra madre. Recordemos que Jesús nos la dio al pie de la cruz como madre. Entonces, ella es la que siempre también nos acompaña. El camino más directo a Jesús es María, ¿verdad? La forma más fácil de dar testimonio que somos cristianos católicos es ser mariano, ser devoto de María, Dios y Madre nuestra, ¿verdad? Por eso nosotros no somos huérfanos. Cuando Él muere, cuando Cristo muere, deja huérfanos a nosotros en la tierra, nos la da como madre,
al primer discípulo se la dio al pie de la cruz, fue a San Juan. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes, fueron las palabras. Entonces es lo mismo que yo les digo, no estamos huérfanos, tenemos una madre que nos ama, que nos acompaña en nuestro caminar de la vida, que también fue misionera, que también anduvo a conocer a su hijo, como en las bodas de Caná, cuando fue la bendición del agua. Ella estaba presente. Así está presente siempre en la vida de nosotros. Quizá nosotros somos los que no nos hacemos presentes con ella, ¿verdad? Sé misericordioso. Es el último puntito de lo que es ser testigos de Cristo. Practica las obras de misericordia, tanto las corporales como las espirituales. Dios es amor. Las obras de misericordia muestran que servimos a un Dios que es amor y que amó tanto al mundo que dio su vida por la humanidad. Les voy a dar unas citas bíblicas de donde en la palabra de Dios está muy claro el ser testigos de Cristo, ¿verdad? Juan Bautista fue el primer testigo de Cristo. ¿Por qué? Porque él fue el que lo bautizó en el río Jordán. En el río Jordán. Y fue el primer testigo de Cristo. Mateo 14:5. Mateo 14. Sí. Mateo 13, 14, 5. 5. Es testigos, son las citas de ser testigos de Cristo. Dice, y aunque Mateo 14, sí. Mateo 14:5. 5. Y aunque quería matarlo, tuvo miedo al pueblo que lo tenía por profeta. No es eso. Muerte de Juan Bautista. Sí, por eso, porque sí. era profeta. Ok. ¿Quién es un profeta? Quien habla de Dios. Recordemos que nosotros por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. ¿Y un profeta quién es? Quien habla de Dios, ¿verdad? Entonces es un testigo de Dios, un profeta es un testigo de Dios. Habla por Dios, ¿verdad? Habla denuncia de Dios. y... Anuncia y denuncia. Anuncia y denuncia. De acuerdo. Te voy a dar otra, Primera de Juan. Primera de Juan. 5, 6, 9. Primera de Juan. Primera de Juan 5, 6, 9. Este es el que vino mediante agua y sangre. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres están de acuerdo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la palabra de Dios, profeta y testimonio es lo mismo que testigos, ¿verdad? Romanos 8:16. Hechos Romanos, Corintios y está, Romanos 8:16. dice así. Ahí será. Ese mismo espíritu se une al nuestro para juntos dar testimonio de los hijos de Dios. ¿Se fijan cómo siempre en las citas está diciendo testimonio? Es testigo de Dios, que somos testigos de Dios, ¿verdad? Una pausita, Por ahí quiero
Lucero de Lira, a Richard Delgadillo que nos está viendo, y mandamos un saludito a Mimi Ruiz que también nos está siguiendo. Ahí compartan el video. Acuérdense que es una catequesis de la confirmación por Lupita Reyes. Hechos de los Apóstoles 1:8. 1:8. Vámonos, Hechos 1:8. Dice así: ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo. Él vendrá sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, Hechos 2:32. Hechos 2:32. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello somos testigos todos nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dije, estas citas bíblicas van a encontrar esa palabra, testigos, testimonio. ¿Por qué? Porque estamos viendo el que somos testigos por el sacramento. Vamos a ser testigos de Dios, de Cristo, a todos los demás hermanos. Hay otras citas bíblicas. Hola, Elizabeth Cárdenas, Eli. Les damos las citas para que ellos allá las chequen. Hechos 5. Hechos 5:32. Todas estas citas son para que veamos que somos testigos de Cristo. Hechos 22, 14, 15. Hechos 26, 22, 23. Al 23. ¿Esto ya la leíste? 2:32. 2:32. No. 2:32 sí. ¿Sí? De Hechos. Sí, dice, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos somos testigos todos nosotros. Entonces, Marcos 1:7-8. ¿Este te lo leo? Sí. Marcos 1:7-8. Marcos del 7 al 8, ¿verdad? Al 8. Esto era lo que proclamaba: detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo no soy digno ni de entrarme ante él para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará en el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo está diciendo que él está con el Espíritu Santo, ¿sí? En el momento de nuestro bautismo descendió el Espíritu Santo. En la confirmación vuelve a descender para hacerse presente en el sacramento. Hebreos 12:1-2. ¿Quieres ir? ¿Si quieres ir? Es que son las muchachas de Mario. Hebreos. ¿Hebreos qué? Salga él. 1:2. Diga al cuarto, dile don Moy. Nomás grítale porque no oye bien. Hebreos 12. 1:2. Grítale más. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, también nosotros, ya que estamos rodeados de tal nube de testigos, liberémonos de todo impedimento y del pecado que continuamente nos asalta, y corramos con perseverancia en la carrera que se abre ante nosotros. Fijo los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, el cual, animado por la alegría que le esperaba, soportó guardarse la cruz y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense cómo ahí se está haciendo presente. Pues ahí se está sentado en el trono de Dios. Ahí está representada, se puede decir, la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces,
Entonces, miren, dales otra cita, pero Ajá. estas sí son más, mira, es hasta del 30 al 47. ¿La leemos? Como tú me digas, sí. Sí, si quieres. Sí. léela, a ver. ¿Juan qué? Juan 5, del 30 al 47. Juan 5, del 30, ya lo tengo aquí, No, no 47, estaban gritando. hasta aquí. Va. Del 30 al 47. Capítulo, es Juan, capítulo 5, Juan 5, del 30 al 47. 30 al Ese sí está un 47. poco más extenso, pero está precioso como lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Tú me dices si hago una pausa para que quieras explicar algo, Lupita. Sí. Del pueblo y se fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían: Maestro, come algo. Pero él les dijo: Yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí: ¿Será que alguien le ha traído de comer? Jesús les explicó: Mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me envió, lleve a término su obra de salvación. ¿No dicen ustedes que faltan todavía 4 meses para la cosecha? Pues yo les digo, levanten la mirada y observen los campos sembrados, que están ya maduros para la cosecha. El que cosecha recibe su salario, el grano para la vida eterna. De modo que el que siembra y el que cosecha se alegran juntos. En esto tiene razón el refrán: uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a cosechar un campo que ustedes no cultivaron. Otros lo han trabajado, ustedes recogen el fruto de su trabajo, los profetas, ¿verdad? Muchos de los habitantes de aquel pueblo creyeron en Jesús por el testimonio de la samaritana, que atestiguaba: Me ha dicho todo lo que he hecho. Por eso, cuando los samaritanos llegaron donde estaba Jesús, le insistían en que se quedara con ellos y permaneció con ellos 2 días. Al oírle personalmente, fueron muchos más los que creyeron en él, de modo que decían a la mujer: Ya no creemos en él porque tú no lo dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y estamos convencidos de que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Pasados los 2 días, Jesús partió de Samaria y hacia Galilea. El mismo Jesús había declarado que un profeta no es bien considerado en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos le dieron la bienvenida, pues también ellos habían estado en Jerusalén por la y habían visto todo lo que Jesús hizo en aquella ocasión. Jesús visitó de nuevo Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando se enteró de que Jesús venía de Judea a Galilea, salió a su encuentro para suplicarle que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Palabra de Dios, Te alabamos, te alabamos, Señor. Fíjense cómo ahí nos está diciendo el pasaje de la samaritana. ¿Quién era la samaritana? La samaritana era una mujer de Samaria y un día Jesús, que pasaba por ahí, se sentó en el brocal del pozo. El pozo era el que surtía de agua de por allí de ese tiempo. Y esa persona, pues tenía situaciones muy irregulares en su persona. Entonces Dios, o sea, en este caso Jesucristo, ¿qué hizo? Se acercó a la samaritana y le dice: dame un poco de agua. Y ya ahí entablaron una conversación, ¿verdad? Viene en la Sagrada Escritura. Y entonces le dijo él: si supieras quién te pide agua, me darías.
pero como en ese tiempo no se llevaban los samaritanos con ninguna persona, con los judíos de ese tiempo ni nada, ella le estuvo diciendo de su vida, tú así, dice mi esposo, dice no, con el que vives no es tu esposo. Entonces fue cuando ella va y de allí del pueblo que un profeta le ha dicho. Conoce su vida, ¿no? Porque conoce su vida. Y no, ella lo manejó así como un profeta, pero no, era Jesucristo el que estaba ahí. Pero como ella no lo conocía, ella dijo que era un profeta. Quizá nosotros también a veces así somos. Nosotros en algunas ocasiones llegan personas, realmente hermanos separados que andan tocando a las casas y luego, ay, es que se sabe mucho. No, es que ese yo creo ha de ser un profeta que viene a decirnos, a enseñarnos. No, el profeta eres tú, porque tú sí tienes el sacramento, la gracia, el don del Espíritu Santo. Tienes 7 dones que Él te está fortaleciendo a ti en todo momento. El que eres profeta, eres sacerdote y eres rey desde el día de tu bautismo. Seamos profetas con todos los demás hermanos. Alguna cosa, nadie nacemos enseñados. Alguna cosa que ustedes no entiendan, que ustedes no sepan, en la Sagrada Escritura está ahí, allí. Ustedes pueden hacer suya. Entonces, es lo que yo les digo. Miren, pasando a que muchos se confunden porque dicen, ¿tú eres católico? Sí. Católico, como que luego se escandalizan. Sí. Porque oyen decir que hay una religión que son cristianos. Uh-huh. Pero nosotros somos eso, somos cristianos y somos católicos. Nosotros digan, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Eres católico? Sí, soy católico. ¿O eres cristiano o eres católico? Lupita? Somos las dos cosas. Miren, les voy a decir por qué. Cristianos somos nosotros porque somos de Cristo, ¿verdad? Por eso somos cristianos, porque somos de Cristo. Y católicos se puede decir que es nuestro apellido, porque seguimos a Cristo. Así como nosotros tenemos nuestro nombre, pero tenemos nuestros apellidos de nuestros papás, también en la iglesia nosotros tenemos nuestro nombre que es cristiano, que somos cristianos, pero somos católicos, que es nuestro apellido. Fíjense cómo también en la iglesia se relaciona mucho lo que es la familia. Nosotros somos una familia en la iglesia. Por eso somos cristianos, porque somos de Cristo, y católicos es nuestro apellido porque seguimos a Cristo. Lo mismo, Cristo siempre con nosotros y nosotros unidos a Cristo, ¿verdad? Donde está Jesús está la iglesia. No puede estar Jesús y nosotros que formamos la iglesia separados. Nosotros debemos estar unidos a ese fruto que es Jesús, ¿verdad? Donde está Jesús, les decía, está la iglesia universal. Esto lo escribió de Antioquía a los de Esmirna, cerca del año 110 después de Cristo. Fíjense desde San Ignacio de Antioquía escribió eso, que donde está Jesús está la iglesia. Claro, ahí estamos todos los bautizados porque todos somos de Jesús, todos somos de Cristo, ¿verdad? Significa universal. Tiene su sede en Roma,
en la Ciudad del Vaticano y la autoridad es el Papa. La Iglesia es por la autoridad del Papa. El Papa ahorita, el Papa Francisco, el Papa actual, es el representante de en la tierra y para el mundo, ¿verdad? Entonces, es lo que dice, se define como cristiano a toda persona que siga la religión cristiana. Esta religión monoteísta. ¿Por qué monoteísta? Porque es un solo Dios. Nosotros no somos politeístas, ¿verdad? Porque ellos... no, ellos bueno, adoraban no sé. más dioses como ahora sí los ídolos, ¿verdad? Los que son ídolos, los idólatras adoraban ídolos que eran sus dioses de piedra de diferentes, ¿verdad? El sol, la luna, las estrellas, los astros. Nosotros no, nuestro Dios se puede decir que nuestra religión es monoteísta porque es un solo Dios. A él se le da la adoración a un solo Dios, ¿verdad? Entonces vamos ahorita a ver lo que es el rito del bautismo, de la confirmación. Yo me quedé con el rito del bautismo porque a mí a Lupita el tema del bautismo, ¿verdad, Lupita? Sí, todo lo que es el bautismo. Me encanta. Miren, vamos a ver cómo es el rito de la confirmación. Es de lo más sencillo, muy rápido, porque es un del bautismo. El candidato a la confirmación que ya ha alcanzado el uso de razón debe profesar la fe, o sea, estar bautizado, estar en estado de gracia, confesado. Anteriormente se confirmaba pues a mí, todavía a personas así, nos tocó que nos confirmaran todavía de niños chiquitos, pues todavía, de 1 año, de 6 meses, así, pero chiquitos. Ahora actualmente ya la iglesia ya quiere que conozcan las personas lo que significa la confirmación, o por qué es la confirmación, ¿verdad? Y ahora es ya con uso de razón, ya grandes. Entonces ya como de 12 años en delante, 12, se dice que tienen que estar confesados. ¿Por qué? Porque no se puede recibir un sacramento en pecado. Por eso la iglesia pide que ya estén en primera comunión, que hayan recibido su Eucaristía, para poder recibir el sacramento de la confirmación y estar preparado para su discípulo de enviado. Recibir ese papel desde el momento de su confirmación hasta proclamar la palabra de Dios hasta como decía anteriormente, con sus compañeros de escuela, con los de trabajo, en su propia familia, con todos los bautizados. Y ser testigo de Cristo en la comunidad. Ya les dije cómo cómo es uno testigo de Cristo, ¿verdad? Ya les estuve diciendo, entonces es uno enviado por medio de la confirmación y es testigo de Cristo en la comunidad, en el lugar donde tú vivas, en el lugar donde tú estudies, en el lugar donde tú trabajes. Allí es donde tú debes dar testimonio de Cristo, ¿verdad? Como bautizado, como confirmado. Fíjense bien, cuando va a dar el sacramento de la confirmación, hace una oración. Ahorita les voy a decir la oración. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste por el agua y el Espíritu Santo a estos siervos tuyos y los libraste del pecado, escucha nuestra oración y envía sobre ellos el Espíritu Paráclito. Llénalos del espíritu de sabiduría,
de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, de espíritu de ciencia y de piedad. Y cólmalos del espíritu de tu Santo Cristo nuestro Señor. Y ya contestamos todos. Amén. Amén. Todos los que estamos en ese momento reunidos en la iglesia para presenciar el sacramento de la confirmación, se les va a administrar, ¿verdad? El padrino debe colocar la mano derecha en el hombro del ahijado para significar que será su apoyo en la fe. Si ustedes alguna vez han ido a una confirmación y ven que el ahijado va juntito al padrino, el padrino le pone su mano en esta forma, así, al ahijado, eso significa que será su apoyo en la fe. Desde ese momento, el padrino de confirmación lo apoyará a que lleve su fe hacia una meta. Esa meta es Dios, ¿verdad? Después le unge la frente a la persona de acuerdo a su nombre, les ponen un gafete aquí a los que se van a confirmar con su nombre. ¿Por qué? Porque el señor obispo va a ver el nombre, le va a decir: yo fulano de tal, yo te confirmo, y ya, ¿verdad? Ya que le diga. Y entonces, después de eso, de que ya le confirma aquí con una cruz, el señor obispo le da un saludo en la mejilla. Muchos dicen: no, es que le da una cachetada. No. Una cachetada, un golpe es un golpe. No. Le hace así en la mejilla como un saludo, como diciendo: te saludo porque ahora ya has recibido el Espíritu Santo. Entonces es un saludo. Y si es un saludo, no. Imagínate, no. Pues, yo siempre, bueno, ¿y por qué le da una cachetada? Sí, así es como toda mi vida, hasta pequeña cachetada, ahora sé que es un saludo. Sí, es un saludo porque es aquí en la mejilla. Y no le hace así con toda la mano, no le hace así nomás. Sí, quedito. Sí, casi con los puros dedos así le toca. Es un saludo. Y eso significa que, como les decía, el saludo en la mejilla es, de tocarle el obispo en la mejilla, es un saludo al confirmado. Entonces, en la unción en la frente del confirmado, vamos a ver de la unción del confirmado. A ver. Isaías 61, 1, 2. 61. 1, 2. Caray, 61. Me parece que es del segundo Isaías. Isaías 61. Del 1 al 2. El Espíritu del Señor, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado a dar la buena nueva a los pobres, a sanar a los de corazón destrozado, a proclamar la liberación a los cautivos y a los prisioneros la libertad. Me ha enviado a proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los afligidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora voy a darles una cita bíblica donde significa el apoyo en la fe de el padrino con el ahijado. Mira, Lucas 24. Lucas 24. Ajá. 48 y 49. Dice: ustedes son testigos de esta. Por mi parte, les voy a enviar el don prometido por mi Padre. Ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos de la
Fuerza que viene de lo alto. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Fíjense que por eso el padrino coloca la mano en el hombro del ahijado. ¿Por qué? Porque significa que será su apoyo en la fe y porque en ese momento es revestido, como dice la palabra de Dios, revestido de la fuerza del Espíritu. Entonces, fíjense cómo en el sacramento todas las citas bíblicas que yo les di van unidas a lo que les dije. En este momento se termina lo que es el sacramento de la confirmación. Uno de los sacramentos muy importantes en la vida del católico, en la vida del cristiano, en la vida del bautizado. También les quiero hacer la invitación para de hoy en 8 días al sacramento. Recuerden que son 3. Nos va a faltar de los de iniciación cristiana la Eucaristía. Ustedes dirán, ¿por qué el sacramento de reconciliación no? Porque el sacramento de la reconciliación, todos sabemos que para la Eucaristía tenemos que haber la reconciliación, pero el sacramento de la reconciliación no es un sacramento que sea de los de iniciación. Por eso mismo lo vamos a dejar para el siguiente momento y va a ser el sacramento de la Eucaristía. El próximo martes los espero. Si necesitan citas bíblicas, Luis, ¿se las pones por favor? Sí, claro que sí, Lupita. Para que ellos en la semana ver el video y leer sus citas bíblicas donde somos testigos, recibimos la fuerza del Espíritu Santo que es Dios. Todo eso tiene el sacramento de la confirmación. También tiene los frutos la confirmación. Eso se los daría el próximo martes. Terminaría los frutos. Nada más sería nombrarles los frutos del sacramento de la confirmación para que estuviera ya completo. Son los dones, también son los frutos del Espíritu Santo, son 12. Y 12, eso se los voy a decir. De hoy en 8 días, por mi parte es todo. Espero que aprovechen la palabra de Dios en sus casas, en los momentos que tengan de descanso un poquito. Aprovechen para que lean 1 o 2 citas y hasta que las terminen de leer, llénense de la palabra de Dios, su espíritu, fortalécenlo con la palabra de Dios. De mi parte es todo. Por el día de hoy terminamos. Esperamos verles servido, que hayan ustedes estado tranquilos, a gusto, escuchando. Espero no serles muy aburrido el tema, pero recordemos que es una catequesis y no es nada más decir así superficialmente la confirmación. No son temas para sentir bonito, sanar nuestro espíritu, ¿verdad? Son de aprendizaje, sí. Porque muchas veces pensamos eso, ¿verdad, Lupita? Sí. O queremos nada más escuchar cosas de esas, pero nuestra doctrina es muy extensa, muy amplia. Y muchas gracias, Lupita, como siempre compartes, a mí me encantan. Ahí por ahí dice Vicky Díaz, todo el tema muy interesante, personas muy preparadas, felicidades. Pues la felicitación es para Lupita, que es la que dio el tema. También por ahí Lorenzo Martínez nos está viendo. Denle compartir al video, pues para que más gente pueda saber lo que de por sí cuando vamos a tomar un sacramento en la iglesia a veces vamos muy de a fuerzas. Entonces tratemos de catequizar por medio de las redes, ¿verdad? Esa es la finalidad. Sí, la finalidad. De conocer más a Dios, porque recuerden, no se ama lo que no se conoce. Exactamente. ¿Quieres amar mucho a Dios? Conócelo por medio de su palabra y lo amarás mucho.
¿verdad? Entonces, de mi parte, buenas noches, descansen, Dios les mande un colmo de bendiciones para todos ustedes, su familia y sus hijos. Sigan adelante en la vida, échenle ganas y sigan preparándose con la palabra de Dios, que es inmensamente muy buena para nuestra vida y para nuestra salvación. De mi parte es todo. Muchas gracias y Dios los bendiga en la Santísima Virgen, que es de todos nosotros, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Lupita. Y bueno, hermanos, pues muchas gracias a todos los que nos siguieron. Chio Piña, gracias a todos. Carlos, gracias también por seguirnos, brother. Pues el jueves nos vemos con el dogma de la Asunción de María. Ahí por ahí les adelanté unas imágenes de unas pinturas, porque muchas veces nos dicen que la iglesia inventó el dogma cuando proclamó, que fue en el año 1950. Dicen, la iglesia inventó el dogma en el año 1950. Mentira. ¿Cómo lo demostré? Nada más para esa pura objeción yo lo demostré, que ya había pintado acerca de lo que es la Asunción de María, que fueron pinturas que se pintaron antes del año de 1950, fue entre el siglo XIV y el siglo XV. Entonces ya era la mentalidad de los cristianos que asunta. Entonces ahí tiramos esa objeción o esa calumnia que dicen que se inventó en 1950. No, ya vimos que por medio de la historia, lo pueden buscar en Google, esas imágenes ahí les puse nombre y todo para que vieran y la puedan seguir. Entonces ya el jueves Carlos y yo estaremos demostrándolo tanto bíblicamente el dogma, que es un tema muy implícito, no está muy explícito, es más implícito. Y aparte, Carlos trae ahí un material para los que sí somos católicos y que estamos bajo la doctrina de la iglesia, más información que tiene la iglesia que no viene en la escritura, que ahí sí está muy explícito, que son los de parte de los libros apócrifos que no son inspirados por Dios, ¿verdad? Entonces, ahí hay mucha tela de dónde cortar, y la otra pues va a ser a través de eso. Es un tema que muchas veces nos critican, que no lo ven en la Biblia. No, y más que nada mucha gente se confunde porque dicen Asunción, la Virgen fue asunta. O sea, ¿qué es Asunción? Asunción es decir, fue elevada. No por su propio poder. No, porque era criatura, ¿verdad? Y Ascensión. Jesús es la ascensión, él sí se elevó, muy, muy hermoso, como cuando fue la transfiguración, ¿verdad? Que se fue elevando hasta que se perdió, ¿verdad? Entre las nubes. Entonces es muy diferente asunción y ascensión, ¿verdad? Otra de las cosas, les quiero hacer una invitación a partir del 28 de agosto en el Instituto Bíblico Jesús Maestro, van a empezar las clases de Biblia en 3 horarios, en la mañana, en la tarde y en la noche. La gente que le interese puede acudir, ¿verdad? A Eduardo J. Correa. ¿Qué número? No sé el número, les voy a dar el número de contacto, que es la señora Imelda. Sí, yo tengo Imelda. Su número, lo doy porque ese lo pusieron en el folleto cuando lo anduvieron promocionando. Es un diplomado en Sagradas Escrituras, el que le guste, pues dura, ¿qué? 4 años, ¿verdad, Lupita? Pero es trabajar, estudiar, es algo muy hermoso y pues son cuotas de recuperación, sí, realmente. Y más que nada, ese estudio no lo da por lo regular los dan sacerdotes. Sí, y si fuera un laico, es un laico muy preparado, ¿eh? Sí, y son sacerdotes que también fueron preparados, que se fueron pues lejos, allá fueron al Vaticano, allá a Roma, anduvieron por los lugares sagrados. Conocieron la historia, santos, pero físicamente, ¿verdad? Los lugares. Sí. El padre Carlos Guillén, que es
o esperemos que nos siga siendo el mismo Sabe. profesor, pero... ¿Sabe? Porque cambian. Sí, ojalá Cambian. ya por ahí pero bueno, hermanos, entonces los esperamos el jueves con ese gran tema, el dogma de la Asunción de la Virgen María. El día jueves, el jueves 15 de agosto, es el día que se celebra la Asunción. Nosotros lo vamos a dar el jueves para que ya cuando estemos celebrando el día de la Asunción de la Virgen, pues sepamos por qué celebramos, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el motivo? ¿En dónde está la historia de ese hecho? Realmente no viene tan explícito, pero bueno, eso lo vamos lo vamos a descubrir el día jueves. Con Carlos y yo, pues ahí estamos para servirles. Muchas gracias, hermanos, a los que nos escucharon. A todos ahí denle like a la página y compártanla también, ¿verdad? Que pasen buenas noches, Dios los bendiga y sigan aquí en la página de Laicos Católicos defendiendo su fe. Vamos a despedir ahora de nuestra madre para que nos cuiden esta noche. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, No te alejes tu vista de mí no apartes, que si solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ahora sí ya. Bueno, pues muchas gracias. Adiós, Eli Cárdenas. Un saludote. Saludo a Vicky Díaz y a todos los